Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia. Carlos, ¿cómo estás? Doman te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Decía, no sé si llegaste a escuchar el retorno, que el primer éxito de ustedes fue que la elección no pasó nada malo. ¿Salió todo bien? Sí, realmente era un desafío muy importante llevar adelante la elección. Nosotros, todavía sin saber si iban a ser desdobladas o simultáneas o concurrentes, empezamos a trabajar en octubre del año pasado, obviamente con la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, con la doctora Kogan, con el Juzgado Federal número 1, con el doctor Alejo Ramos Padilla, eh, para comprar, bueno, para organizar las elecciones, comprar los materiales en tiempo y forma, hacer la entrega en tiempo y forma. Luego, cuando ya se supo que las elecciones eran desdobladas y que iban a estar a cargo de la Junta Electoral Provincial, firmamos un convenio con el Juzgado Federal para hacerla de conjunto. Después nos ocupamos con el Ministerio de Seguridad de organizar el Comando Electoral de la Provincia de Buenos Aires por primera vez, que estuvo a cargo de la Policía Provincial, y la verdad que realmente fue impecable el desempeño en todo sentido, ¿no? Y obviamente también el Correo Argentino, quiero valorarlo especialmente para que se vea cuál es el valor de tener una empresa pública, más allá del negocio principal de la empresa del Correo, de disponer el Estado de una empresa pública que se pueda hacer cargo de la logística, de la transmisión de datos, etcétera, nos dio una seguridad y una tranquilidad muy grande. Carlos, ¿qué pasó el domingo? ¿Qué votó la gente? Mira, yo creo que fue un gran plebiscito, o dos plebiscitos al mismo tiempo, lo del domingo. Por un lado se plebiscitó la gestión del gobierno nacional, y creo que el mensaje del pueblo bonaerense fue muy claro. No queremos más motosierra, no queremos más ajuste, no queremos más crueldad, no queremos más insultos, no queremos más agravios, queremos producción nacional, no queremos más importaciones desmedidas, queremos empleo. Me parece que fue muy claro en ese sentido el mensaje, y después también se plebiscitó el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Y ahí creo que quedó muy claro la magnitud de la victoria que hemos tenido, porque más allá de la diferencia, que fue muy grande, fue inesperada además, de 13 puntos, creo que quedó 13 y pico al final, se ganó en 6 de las 8 secciones electorales, y creo que con datos finales del escrutinio provisorio, después veremos el escrutinio definitivo, se ganó en 102 de los 135 municipios nuestra fuerza política. Ustedes Así que, sí. cuando ustedes decidieron desdoblar, ¿tenían Sí. la seguridad de que, no esta diferencia electoral, pero sí que ganaban? ¿Les No, por parecía que supuesto que era no. posible? Ah, ¿no? No, por supuesto que no, porque si vos me preguntabas, bueno, lo he dicho porque me han hecho notas en la última semana anterior a la elección, y era mi convencimiento, además, porque más allá de lo que decían algunas encuestas, de que podíamos ganar por unos puntos, etcétera, nuestra posición siempre fue muy prudente. Realmente creíamos que se iba a polarizar mucho la elección y que iba a ser voto a voto, salvo, y yo también lo he dicho públicamente, en dos secciones electorales, que eran en la segunda sección electoral, en donde había una tercera fuerza que estimábamos que iba a sacar un buen porcentaje de votos, que así sucedió, que era Hechos, porque tenía detrás de esas candidaturas había dos intendentes de partidos muy grandes, y lo mismo sucedía con la lista de Somos en la cuarta sección electoral, que tenía el apoyo del intendente de Junín, del intendente de Chivilcoy, que son distritos principales de esa sección, que el resto se iba a polarizar, pero bueno, sí, se polarizó de alguna forma en el resto de las secciones, pero la diferencia fue muy importante, sobre todo, bueno, en la tercera sección electoral fue también una sorpresa Y la primera, ¿no? que haya sido, claro, que haya sido tan alta la diferencia en la primera sección Porque electoral. Y bueno, lo de la octava sí. se presumía. Mira, Yo ahí no, ahí a mí, las encuestas daban empate sí, yo no técnico, lo creí nunca. La Porque mayoría, esto la arrancó mayoría. que el peronismo ganaba la tercera, que estaba en disputa la primera, pero a mí me decían la octava se gana. Después yo no sé por qué los encuestadores, viste, se metieron en ese balurdo de un supuesto empate que no fue nunca en la octava. Sí, Y sí, por eso sí. la diferencia que hubo. Nunca hubo empate para mí en la octava. La Plata, Sí, La sí, Plata por eso Capital, digo. algunas encuestas mostraban empate, otras mostraban una diferencia a favor de la Libertad Avanza, y otras mostraban alguna diferencia a favor nuestro, o sea que también era un poco Te indescifrable voy a hacer la una pregunta. situación. Como no Sí, soy peronista, no me pueden acusar que te haga una pregunta peronista. ¿Que las bien. encuestas siempre se equivocan en contra de ustedes? No lo sé, ¿Lo pero has yo te digo, pensado? mira, me parece
me parece que hay algo, porque lo experimenté varias veces hablando con encuestadores, cuando algún encuestador le da un resultado muy distinto de lo que muestran las encuestas en promedio, se asustan. Y cambian la ponderación y acomodan para que dé más o menos todo el mundo como da el promedio de las encuestas. Eso me lo han contado, me lo han Digo dicho, esto porque me lo han no vieron, mostrado, me lo no han vieron. mostrado, porque debe ser que tienen miedo salirse del promedio de la norma y después quedar muy descalzados con un resultado. Entonces, en vez de publicar muchas veces lo que dan efectivamente las encuestas, hacen algún tipo de ponderación para que den más parecido a lo que dice el conjunto de las encuestas. Pero fíjate, Por lo tanto, el instrumento no sí. sirve, digo Eso te iba a yo. decir, porque no dieron a Alberto Paso 2019, no dieron la claridad de ustedes 2023 de la reelección y fallaron Sí. grotescamente, salvo uno o dos casos, César Mancilla, Nueva Comunicación, no dieron ni por asomo lo del domingo. Ni hablar Sí, de las que decían que sí. ganaba Libertad Avanza. Sí, por eso. Por eso nosotros siempre decimos, mira, no le creemos mucho a las encuestas y hay que esperar. Tampoco le creemos a los bocas de urna, no sé, a mí el domingo me enloquecieron preguntándome, bueno, los bocas de urna. Yo le dije, mira, nosotros no hacemos boca de urna, pero nunca le pegan, los bocas de urna nunca le pegan tampoco, así que no es una información fiable. En esta elección, además, en particular, era muy difícil hacer mesas testigos para tener resultados rápidos por fuerza política, porque como se habían modificado mucho la asignación de votantes por mesa, las viejas mesas testigos, digamos, las que se sindicaban como mesas testigos, habían dejado de ser representativas. O sea que lo único que había que hacer en esta elección para conocer el resultado era esperar el resultado. ¿Los llamó alguien del gobierno? Sé que el domingo sí, pues lo han contado ustedes. Sí, a mí Pero me escribió Guillermo Francos, que después le escribió al gobernador, y también de su equipo, Lisandro Catalán, que es el secretario de Interior, y Javier Milano, que también es del equipo de Guillermo Franco. Todos ellos me llamaron muy correctamente para felicitarme, para decirme que, bueno, ellos tienen una ideología distinta, ideas distintas a nosotros, pero que nos felicitaban porque además ellos trabajaron con nosotros también en algunos aspectos de la organización de la elección. Yo les agradecí, obviamente, como corresponde. Pero Y, porque ustedes y el domingo hicieron un planteo, una cuestión pública, le hizo el gobernador. Quiero hablar con el presidente, dijo. El presidente me llame. sí, entiendo que la respuesta del presidente fue decir que se va a armar una mesa, como una mesa técnica para trabajar con las provincias o algo así. Pero bueno, ya lo habían dicho varias veces eso y nunca se ejecutó, así que bueno, esperamos que esta vez tengan... ¿Ustedes irían si los convocan? Mira, nosotros siempre que nos convocaron hemos ido. Y de hecho yo, pues personalmente, para la organización de las elecciones, les he pedido reuniones al equipo de Guillermo Francos, etcétera, y siempre me han recibido. Y también, bueno, me he reunido también varias veces para reclamarle las obras públicas en la provincia, siempre me han recibido, en general me dieron una respuesta que estábamos esperando. Pero nosotros siempre que nos convoquen o siempre que necesitamos algo, nosotros necesitamos tener un diálogo con el gobierno nacional. Es la provincia más grande de Argentina, 40% en promedio de todo. Lo que pasa en Argentina sucede en la provincia de Buenos Aires. Lo que es de locos es tener tan poco diálogo, porque más allá de las reuniones que yo tuve personalmente, hay muy poco diálogo con el resto de los ministerios, en algunos casos totalmente nulo, y en otros casos, en el caso principal, que es el diálogo político y de gestión que debería tener cualquier gobernador con el presidente, no existe. O sea que es un problema. Sí, claro. La situación económica, ¿ustedes cómo la...? Porque repercute mucho en la provincia y repercute en el costado económico-social del plan. ¿Qué ven ustedes para adelante? Mira, la estamos mirando con mucha preocupación. Voy a hablar de la economía real, que es lo que le interesa al laburante, a la gente, a quien tiene que parar la olla todos los días. Muy compleja. Realmente muy compleja, ya era muy compleja, pero me parece que este apretón monetario que hicieron en los últimos tiempos, llevando la tasa de interés real al 75%, hay que entender una cosa, hoy la inflación a promedio anual, digamos, está en torno al 25%, y la tasa de interés con la que las empresas toman crédito o capital de trabajo está al 100%. No hay lugar en el mundo que haya una tasa de interés real del 75%. Es inviable cualquier proyecto productivo con esa tasa de interés. Y por eso es que en el último mes se han acelerado muchísimo los cierres de empresas, los cierres de comercio, los despidos de trabajadores.
si no modifican ese aspecto, como mínimo, ¿no? Como mínimo ese aspecto de la política económica, esto va a ser un tembladeral, económico Sí. y productivo. Estoy hablando de lo que vive la gente, ¿no? De salir todos los días a laburar, no hay consumo, vos recorrés, no sé, a mí me toca recorrer mucho acá en La Plata, estoy viviendo en La Plata, los fines de semana hago mis compras como cualquier persona, los negocios vacíos, la gente buscando ofertas, zafan un poco con las promociones de la cuenta DNI, pero la gente está muy, muy complicada para llegar a fin de mes, mucha gente. Sí, sí, Mira, por nunca supuesto. me ha pasado, yo hace 6 años que estoy casi en el gobierno provincial, mis redes son públicas, mi WhatsApp lo tiene todo el mundo. En la provincia de Buenos Aires tengo el mismo número de WhatsApp desde el año, desde que tuve el primer teléfono en el año, creo que fue 2006, 2006, tengo el mismo teléfono, todo el mundo tiene mi teléfono. Nunca me pidieron tanto trabajo en los últimos 6 años como estos últimos 2 meses. Muchísima gente escribiéndome por las redes, por mi WhatsApp, diciéndome necesito trabajar, no tengo trabajo, me mandan el currículum. Carlos, yo dije anoche, después lo debatimos, a mí no me gustó la estética del acto del domingo, pero eso es otro tema, de ustedes al final, pero hay algo que sí quiero, y quiero escucharte porque tenés que ver vos con esto. Ustedes tomaron, digo ustedes, Axel y vos, 2 decisiones trascendentales para la carrera de Axel, que hoy han sido exitosas. Uno, no ser candidato a presidente 2023, y otra, desdoblar, contra la opinión de todo el peronismo. Vos para hacer una carrera política tienes que tomar mega decisiones y te tienen que salir bien. A ustedes las dos les salieron bien. ¿Cómo es que ustedes toman decisiones? ¿Cómo vieron? ¿Qué vieron en el 23? ¿Qué vieron? ¿Por qué se asentaron tanto? Lo que les costó internamente, ¿no? Girones, imponer el desdoblamiento. ¿Cómo fue? No, mira, te digo, yo primero aclarar una cosa, el que toma las decisiones siempre es el gobernador. Yo Bueno, trabajo vos con sos su mano él. derecha, está bien, sí, sí, pero Sí, sos su sí, mano yo derecha. le hago informes, me pregunta qué pienso, obviamente, tenemos un diálogo permanente, cotidiano, pero el que toma las decisiones es Axel, y esto no lo digo para sacarme ninguna responsabilidad encima, sino porque es así, y también para correr un poco de lado esa discusión, que no es solamente con Axel, sino también con otros referentes, inclusive con el presidente, que siempre, viste, que el problema es el entorno. ¿No? Que bueno, no, que Axel es una cosa, pero su entorno le llena la cabeza. Mirá si a un tipo como Axel, a un tipo como Milei o a alguien que tenga una responsabilidad o haya tenido una responsabilidad tan importante, va a venir cualquiera y decirle algo y lo convence. No, no. Eh, si yo lo tengo que convencer algo de Axel, le tengo que explicar las cosas 20 días seguidos y llevarle cuadros, llevarle argumentos y mostrarle determinadas cuestiones y él toma la decisión que cree más conveniente. Por eso quiero aclararlo para evitar esas teorías del entornismo que para mí son muy complejas y muy erradas. Y lo del desdoblamiento, digamos, más allá de que obviamente había razones políticas que se discutieron con todos los sectores de nuestra fuerza política, había una cuestión operativa que iba a ser imposible hacer en octubre las 2 elecciones el mismo día, porque recordá que para la elección nacional ahora por primera vez se va a utilizar la boleta única papel en la provincia de Buenos Aires, pero para la elección provincial tenemos la boleta tradicional. Entonces, si había que hacer las elecciones, las 2 elecciones el mismo día, iba a ser Un caos. 2 boletas distintas, 2 urnas distintas, 2 cuartos oscuros distintos. Habíamos calculado que en promedio cada elector tardaba 4 minutos para votar. Sí, y hay un Y antecedente tenemos negativo, 350, claro, tenemos el de la 350 ciudad. electores por mesa, iban a alcanzar a votar 150, perdón, Y durante todo el día, viste y que el en la resto, ¿qué ciudad, hacíamos? cuando hubo 2 cuartos oscuros, mucha gente no votó local. ¿Te acordás con Jorge Macri? Sí, Hay gente sí, que no que te fue un vota 2 veces, escándalo. se te va. Claro, que fue un escándalo, que funcionó mal todo, que tardaba, que había colas larguísimas. Bueno, acá, la verdad que fue impecable la organización de la elección, no hubo colas, no hubo demoras, solamente algunas demoras en abrir las mesas, como suele suceder en cada elección, por la mañana, porque faltan algunas autoridades y hay que buscar quién las reemplace las autoridades de mesas, pero había un argumento que era muy... y alguien diría, no, bueno, pero eso es un problema operativo, no es un problema No, político. no, es un No, problema no, es un práctico. problema político, porque si sale mal la elección, Claro. la responsabilidad política Bueno, la tiene que el gobernador. fíjate que si Santoro no hubiese aceptado que Jorge Macri ganó, que no llegó al 50, hubiera que haber hecho otra elección más. Decir que Santoro tuvo Claro. la caballerosidad de decir, no, no, listo. Sí. Porque faltó mucha gente que no votó.
Porque la gente, mucha Claro, gente no lo claro. sabe, no está aburrida, no quiere, no le importa ir al otro cuarto. Sí, sí. Carlos, Sí. Laura Ojeda, buen día, te saluda. ¿Qué tal? Leonardo Nardini ya dijo que no va a asumir su cargo. ¿Va a haber muchos más testimoniales? Mira, es un derecho que tienen, digamos. La verdad que no están violando ninguna normativa. Es algo que se ha hecho Pregunto si va a haber. múltiples Es para veces. información, no estoy acusando Pero de que además, hagan a algo ver, yo te incorrecto. digo, para mí lo fundamental, porque todos decían, no, bueno, pero es una estafa. No, una estafa es si vos decís, me voy a presentar y voy a asumir, y después decís, bueno, no, en realidad no voy a asumir. Y yo creo que todos nuestros intendentes que dijeron que iban a ir de candidatos, lo dijeron. Yo voy a ser candidato testimonial, mi nombre es el que arrastra la boleta, yo creo que está y la justificación política de eso, como ha sucedido en otras veces, creo que estamos en una situación muy, muy compleja, hay que evitar que siga avanzando la motosierra en la provincia de Buenos Aires, me pongo sobre mis espaldas la campaña y la candidatura. Así que a mí me parece bien. Pero Dos últimas cada uno preguntas, Carlos. sabe. Sí, sí. 26 de octubre es parecido al 7 de septiembre o es otra elección. Y miran, no sé, nunca son iguales las elecciones. Me parece que este resultado plantea una situación distinta de cara a octubre. Plantea una situación distinta de cara a octubre porque creo que políticamente con este resultado el gobierno nacional ha quedado muy golpeado para afrontar una campaña, más allá de la situación económica, más allá de las denuncias de corrupción que son aberrantes, realmente lo que se ha conocido en los últimos tiempos, los intentos de censura ante esas denuncias de corrupción. Me parece que vamos a estar en un escenario distinto, pero que también va a ser una campaña, esperemos que, lo dijo el gobernador, va a ser una campaña roñosa, trataron de hacerlo, no les salió, tuvimos pillos, digamos, en algunas cuestiones, en el acto de Moreno, no sé qué tenían previsto hacer, pero nos pidieron 100 policías. Les prendimos la luz, 500, ¿viste? Pero les prendimos la y luz un bueno, día le antes. mandamos 500 policías, 2 helicópteros, teníamos todo filmado de arriba, motos, patrulleros y no pudieron hacer ninguna trastada. Yo cuando vi la Y carta, bueno, cuando vi la carta de Alonso, mandamos el sí, móvil a las 11 de la noche del día anterior. por supuesto, estuvo muy bien. Sí, Estuvo muy claro, bien. todo el mundo dice que humildemente que no fue idea mía, fue idea de un productor del canal. Le prendimos la luz, como digo yo. Sí, Ahí todo el sí, mundo sí. dijo, pero ¿cómo el acto se va a hacer acá? No puede haber Claro, un bueno, acto de pero un también presidente acá. barra bravas encapuchados, que llegaban con la connivencia de las fuerzas federales, todo era muy raro, pero bueno, estuvo todo muy vigilado y no pasó nada. Mientras estás hablando nos llega un montón de preguntas la misma, la cuestión del aumento o del 3% de ingresos brutos a billeteras virtuales. Eso es básicamente para poner en igualdad de condiciones a todos las fintech con el sistema bancario. ¿Por qué tienen que tener un privilegio sobre un banco comercial para hacer el mismo tipo de operación? Eso es lo que corresponde, lo que establece la ley. Bien, está bien. Carlos, abrazo enorme, gracias por esta charla. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Carlos Bianco.